Bienvenidos amigos a Zona Mixta con Deco Espinosa, el día de hoy con una leyenda, para mí el último gran entrenador ecuatoriano que ha tenido nuestro fútbol, el profesor Carlos Sevilla, a quien verdaderamente le doy la bienvenida y qué placer poderlo tener aquí, profe. Bueno, muchísimas gracias, Deco. Va a ser un placer hablar de fútbol y listo para el diálogo. Para lo que venga. Profe, ustedes de Imbabura, me gusta mucho a mis invitados hacerles contar ese origen porque seguramente es algo que no conocen de Carlos Sevilla. Profe, ¿cómo fue ese origen? ¿Recuerda usted mucho la niñez? ¿Qué nos puede contar precisamente de esa época, linda época? Bueno, provengo de la parroquia de Natabuela, Cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, de una familia tanto materna como paterna de deportistas. Me acuerdo a mi abuelo por el lado materno, pues que jugaba al fútbol, era arquero, se amarraba la cabeza con el Mire usted. pañuelo. Entonces, era algo que aún en ese entonces me impresionaba mucho porque yo era muy niño. Mi papá también era arquero, mis tíos jugaban fútbol, uno de ellos, mi tío Wilson Dalgo, jugó en el España, junto de la época de los Loro Almeida, de Paucar, no, porque él era estudiante del Montalvo. ¿Qué? Y profesor Acosta era el técnico de España y razón por la cual llevó a los mejores del Montalvo y jugaba ahí. Mis primos, todos futbolistas, probablemente se dedicaron más al estudio que al fútbol. En cambio yo, cuando niño, tenía siempre ese deseo, ¿no? Esa ilusión de jugar al fútbol, ser futbolista, de jugar en primera categoría. Y la verdad que lo pude conseguir, pero no fue fácil porque a su momento tenía que estudiar en la universidad, ya era profesor del Colegio Santiago de Guayaquil y también entrenaba en Deportivo Quito, ¿no? Entonces, eso fue una de las razones porque jugué primero, debuté a los 21 años, que me hizo debutar en Néstor Guerra en primera categoría. Mire usted. Y después se me dificultaban los entrenamientos. Yo normalmente casi no asistía todos los días a entrenar porque Deportivo Quito en ese entonces, como no tenía cancha, se movía mucho, ¿no? Íbamos de Chillo Gallo y cuando se entrenaba aquí en el Colegio Militar, no, Eloy Alfaro, la avenida Orellana, pues ahí no tenía yo mayor problema. Y dejé el fútbol cuando Deportivo Quito se fue a jugar en Carcelén. ¿Por qué? Por las distancias. Por la distancia, Dios por mío, no ir a imagínate. entrar. Pero había un antecedente que antes, en 1970, Católica me quiso comprar a Deportivo Quito, Ok. yo siendo juvenil, y porque los juveniles eran hasta los 20 años en ese entonces, ¿no? Y no me quisieron vender, y como el pase pertenecía a los equipos, No prácticamente jugabas en el Quito, no jugabas en no ningún lado. jugaron en ningún lado, Así es. ¿no? Entonces, porque tampoco me quisieron poner precio para que pague Universidad Católica, dijeron, no se vende, y esa fue la razón por la que jugué solamente hasta el año 76, digamos, sí, 76, en donde ya me retiré porque Deportivo Quito definitivamente fue a entrenar en Carcelén. Carcelén. No me quiero ir muy adelante. Primero quiero preguntarle por, entiendo, Centralino, Universidad Central del Ecuador. Sí, sí, ¿Cómo estuve es en que la... alguien que del Quito, a ver, hágame entender algo, porque seguramente en algún momento, ¿no? Usted tenía, me contaba juvenil, 20 años, jugaba en el Quito, ya vamos de esa época de jugador, pero estudia en la Central y nunca le calentaron los oídos para jugar en Liga. No, no, a ver, yo cuando estudiaba en el colegio Carlos Zambrano muy un Ok. bicho, ¿no? Tenía que venir acá y uno de esos días de vacaciones, creo,
No vine, me fui a ver el entrenamiento de liga, entrenaba en el César Aníbal Espinosa. Y después del entrenamiento se fue Mariscal Ocampo, que era el entrenador de Así liga, es. se fue para atrás y le estaba entrenando a Hernán Vaca, que era un Mm, juvenil también, en, en liga, ¿no? Entonces yo me puse un rato ahí a mirar y de vez en ¿no? Entonces dije, bueno, si a él entrena, yo también claro, decía, yo yo también también puedo tengo lo jugar aquí, mío. ¿no? Claro. Pero en algún momento sí, cuando estaba eh, César Muñoz y Juanito Araujo en liga, fui a entrenar, pero no me dijeron, no tienes problema para quedarte acá, pero siempre que nos traigas El pase. el pase, No, entonces era imposible, así que imposible. dejé de asistir. Pero normalmente cuando hacíamos educación física con Capacho Jiménez, que era el profesor de nosotros de fútbol, probablemente que era uno de los que lideraba en la Facultad de Filosofía, ¿no? El equipo que se armaba para jugar especialmente los días sábados. Qué locura. Bueno, profe, vamos de ese primer momento. Ibarreño vino a vivir acá a Quito, ya con todo lo que me contaba. Sí, vine a los 14 años a estudiar en el Normal Carlos Zambrano Bicho y ahí jugando al fútbol pasé a integrar el colegio, de la selección del Mm, colegio Carlos Zambrano, en donde nuestro entrenador era Ernesto Tacuri ok. y Ernesto era asistente de Ernesto Guerra. Ernesto Guerra. Entonces, esa fue la relación por la que él nos invitó a que vengamos a ser parte de las divisiones menores y armó un equipo bastante competitivo. Fuimos campeones en el año 68, campeones juveniles, Mm, ¿no? Con Ernesto Tacuri y esa fue una de las razones también que me sirvió de impulso para seguir entrenando en el Deportivo Quito, ya después como juvenil, hasta los 20 años, como dije, y después como en la categoría de reserva, ¿no? 71 hasta el 74. No, no, o sea, jugué el 70 como juvenil, 71 en la reserva, 72 en la reserva, que ya debuté en primera categoría. Ok. ¿Qué tal ese debut? Con Ernesto, que no hace mucho les dieron una condecoración en la Sí, Sociedad estuvimos Deportivo Quito, ahí ¿no? justamente, eh, como él estaba al lado mío y yo en el agradecimiento, que no solamente lo hice a la institución Deportivo Quito, a la directiva actual, también fue la Ernesto. oportunidad para agradecerle a Ernesto por el debut por la oportunidad que me dio para debutar en primera categoría, ¿no? Entonces, lo hice frente a Emelec en la ciudad de Guayaquil, fue un debut bastante bueno, a pesar de que perdimos 2-0, pero en lo personal me sentía, digamos, que había jugado bastante bien, razón por la cual eh, comencé, digamos, a jugar algunos partidos de titular cuando estaba Ernesto. Y después cuando vino Roberto Resquín era el Mm, titular, cuando vino Diacorso también era titular, ¿no? Y después en el 75 fue un paréntesis en donde nos suspendieron algunos jugadores, entre esos estaba yo, y volví en el año ¿Y por qué lo 76, suspendieron, profe? porque hicimos huelga y porque no nos pagaban. Claro, ¿qué más va a hacer? No, entonces ahí va, volví en Ah, el lo año suspendieron 76. internamente. Yo Sí, pensé internamente. que la ecuatoriana, alguna No, cosa no, no, así. el club Ah, nos Quito. suspendió. Pero usted juega una temporada en técnico universitario Justamente el 75, por la suspensión. por la ¿Y qué suspensión. tal el técnico universitario? Sí, bien, porque estaba en segunda categoría y lo subimos a Ah, primera mira tú, categoría. El mira tú. técnico era Caballero, el Mm, jugador de Universidad Católica, no me acuerdo el nombre. profe, usted vuelve a Sociedad Deportivo Quito y ya nos cuenta que, bueno, antes de eso, ¿de qué jugaba el profe Yo era back Back centro, sí. Especie Pacho, mejor. Bueno, yo tenía como referentes ahí dentro del fútbol ecuatoriano. eh,
pues Enrique Portilla, Ah, ok. estaba Eulogio Quintero en el equipo de Nacional, ¿no? Y Pototo de los Santos, que jugaba en Deportivo Quito, y fueron justamente, digamos, Pototo de los Santos y Eulogio Quintero, en Quintero. que ellos perfeccionaron un poco más mi técnica y mi cabeceo, ¿no? Mire usted. O sea, me ayudaron muchísimo ¿Hablaba para... mucho con ellos? ¿O entrenaba con ellos? Entrenaba con Ah, ok. ellos, ¿no? Y ellos, después del entrenamiento, me decían, mira, haz esto, haz esto, haz esto, ¿no? Y yo encantado de la vida porque me estaban ayudando a mejorar mi técnica. ¿Se resintió con Deportivo Quito cuando le dijeron, bueno, nos vamos a mudar, es algo que necesitamos hoy por hoy el Neymar Cheno, pero ¿se molestó usted porque ya no lo dejaron jugar? No, no, es que yo no podía ir allá Así es. al Pero, no, entrenamiento. o sea, no podía ir, pero me cuenta el tema de Católica o no hubo ninguna otra oferta, por ejemplo, para No, quedarse un no, poco más. no, ya no me interesé Ah, ya no. más en el fútbol, es más, dije, hasta aquí llegó el fútbol Ah, ok. y me centré más a los estudios y, ¿Qué título tiene usted, profe, perdón. en los estudios? O sea, yo estudiaba biología y química Ah, ok. ahí Dios mío. y daba química en el Colegio Ah, Santiago pues de usted es aquí. profesor, profesor, o sea, Claro, y después pero cuando, bravo, profe, ah, con los alumnos. estricto, Estricto. estricto, no, no solamente, yo comencé como inspector, eh, éramos estrictos ahí con un grupo de compañeros, inspectores, y después era profesor y entrenador de fútbol del Ah, Colegio Santiago de aquí. Luego pasé al Colegio Juan Montalvo solamente como entrenador de fútbol ok. y de ahí ya me hice cargo de las... O sea, dejé el fútbol por espacio de unos 3 años, ¿no? Ok. En donde volví a Deportivo Quito como entrenador de las divisiones menores, porque había tenido muchos éxitos dirigiendo al Santiago Guayaquil, en el colegial y en el Montalvo también. Entonces me Ok. invitó Manuel Battaglini para que trabaje junto a él en las divisiones menores del Quito. Y es ahí cuando yo ya comencé a prepararme, a estudiar, Qué no locura. solamente, digamos, los temas del fútbol, ¿no? Sino también preparación física, Ok. porque había que tener conocimiento de las dos funciones. Y mientras estaba en las divisiones menores, que también me fue bastante bien, a pesar de que antes de mi llegada a Deportivo Quito no había Divisiones formativas. unas buenas divisiones Ok. menores en donde Liga le ganaba 20-0, 25-0 Nacional, Católica, con marcadores similares. No, cuando yo llegué, cambió todo, ¿no? Llevé nuevos jugadores. El primer año quedamos vicecampeones en la sub-20, campeón quedó Nacional. Y en las otras categorías ya quedaba quinto, cuarto, y después del siguiente año ya esas categorías era primer campeones, después segundo, tercero, ¿no? Pero lo importante en ese entonces era formar jugadores para que vayan subiendo al primer equipo, y dentro de ellos fueron dos de aquellos que los trabajé que comenzaron a brillar con luz propia, ¿no? Mm. Gabriel Yepes en Deportivo Quito, Ay, ay, ay. no a partir del año 81, 82, y el Chico Borja que fue a jugar en el eh, en Estados Unidos, en el equipo de Pelé, En el Galaxy. efectivamente, ¿no? Profe. ¿84 le dan el plantel de primera? Sí, en el año 84 me hago cargo del equipo de primera porque a finales del año 83 me encargan para que yo dispute, dirija, ¿no? Ok. Al equipo disputando el cuadrangular del descenso, Mm. donde estaba Católica, Everest, y no recuerdo el otro equipo, creo que era el Quevedo. No, sí, el Quevedo. Ok. Y quedé primero, ¿no? Entonces ahí Mm. los señores dirigentes que
me haga cargo del primer plantel. Cuando uno de los señores dirigentes estaba el ingeniero Chiriboya presidente, Ah, Marcelo Espinosa gerente, y fueron los que más me solicitaban que yo dirige el equipo de primera. mire usted. Pero yo no quería ser técnico todavía de primer equipo. ¿Pensaba que aún le faltaba o cuál era el motivo por el cual no quería asumir? Ya me sentía bastante seguro Ah, por ok. los conocimientos que yo había recibido. Estuve en el año 82 en un curso en México, un curso a nivel internacional que duró 6 meses y tuve la oportunidad de estudiar, prepararme ahí, ¿no? Con entrenadores de 24 países que Ok. estábamos en ese curso. ¿Algún nombre que se acuerde que tal vez en algún momento dio el batacazo en ese curso? Ah, ok. No me recuerdo, pero fui, digamos, el mejor de De ese ahí. curso. Ah, ok. Ajá. Y eso me dio tranquilidad, seguridad. Pero yo sabía que eh, por análisis, más que nada por seguridad, Mm. no quería dirigir unos 2 años más en primera, porque ya mis jugadores que iban subiendo, el caso de Flores, de Noril, Barreto, Villarruel, O sea, se Álvarez, los iba a tocar ellos estaban ya en y iba a primera estar usted ahí. y yo todavía seguía en divisiones menores, entonces yo pensaba llevar no, después muchos otros jugadores del caso de Aguinaga, de Egas, del mismo Alex de Qué Aguinaga, locura. ¿no? Con la finalidad de tener ya todo el equipo ahí y entonces ahí sí poder yo hacerme cargo, pero eh, a regañadientes, pues acepté dirigir el primer equipo en el año 84 y la verdad que no me sentía tan, digamos, así, No se sentía en mi cómodo. ambiente, Ah, ok. cómodo, ¿no? Lo perdí los primeros 4 partidos y presenté mi renuncia. Le dije, ingeniero, gracias, hasta aquí llegó Pero el quédese fútbol. nomás que un par de años. ¿No? Entonces, después de conversar 1 hora y media, pues, ¿no? Ahí con el ingeniero me dice, no, quédese, tiene todo el respaldo, pero yo sentía Sentía que que me faltaba. yo le estaba renunciando, diciendo, ya me voy. Y cuando me levanté para despedirme, cogió mi carta de renuncia, la rompió y dijo, El ingeniero siga, Chiboga. sí, no, me dijo, siga nomás, Carlos, usted tiene el equipo ahí, ¿no? Y maneje, ¿no? Haciendo bien las cosas. Regresé a mi casa y cuando iba en el transcurso decía, me voy, no me voy, me voy, bueno, me voy a quedar. Y cuando llegué a mi casa y comencé a llamar a todos los jugadores juveniles, ¿Ya? ¿no? Para que bajen a entrenar al día siguiente, martes, a las 9 de la mañana. Y entonces ahí el siguiente partido puse juveniles, los que tenían algo de experiencia, los que se quedaron fueron eh, Angulo y estaba Pedro Latino, estaba Saucedo, O sea, que había un venían de grupo una de jugadores selección. que estaban maduros y que a Sí, la final los desplazó porque... no, ellos se quedaron. Ah, ok. O sea, hubo un grupo que se A ese quedaron. grupo, sí, a Ok. ese grupo sumó ya Valdés, Flores, ya estaba Gabriel Yepes, estaba Villarruel, Ok. no estaba Barreto, y con ese equipo, el siguiente partido ganamos 3-0 al América, que era puntero. El América de esos tiempos. Ajá, y desde ahí no perdí 9 partidos y ahí me quedé como técnico prácticamente de fútbol de primera, ¿no? Profe, hablaba de Aguinaga usted. Hoy, de hecho, está de cumpleaños del güero. ¿Qué tal esos primeros años de Aguinaga que usted recuerde? Ah, no, Alex venía jugando ya y siendo figura Mm, en el Ciudad de Quito. ok. Entonces jugaba muchos partidos, él reforzaba al Hajduk acá y otros equipos, ¿no? Y salía a jugar a nivel internacional. Mm, Y eso le ayudó muchísimo, Alex, ¿no? Porque cuando yo le hago debutar, antes de cumplir los 16 años, eh, hoy cumple justamente hoy años cumpleaños. Alex,
y yo le hice debutar en el mes de junio. Creo que le faltaba un mes y 10 días, ¿no?, para cumplir los 16. Claro. Y el haber tenido ese roce internacional le sirvió muchísimo porque él casi llegó a primera y no tenía ningún problema. O sea, se adaptó muy bien al fútbol del equipo. La verdad que le hice debutar y se ganó el puesto de titular. Desde Profe, ahí jugó todo el tiempo titular. ¿Aguinaga es el mejor 10 que usted vio? Un buen jugador, muy, muy bueno, no de los que, bueno, pero no, Alex no era 10, ni tampoco fue. Claro. Él era, jugaba por el costado derecho y cumplía más o menos las funciones del 10, ¿no? Pero es un jugador muy técnico que le pudo, digamos, incrementando el sacrificio en el aspecto técnico-táctico. Por ejemplo, cuando digo sacrificio es que él llegue y desequilibre y rompa, ¿no?, la línea defensiva y sea goleador o tenga gol y regrese a marcar. Y eso es lo que le costaba. Entonces, o sea, el retroceso. Claro, entonces ahí tuve que hablar con él, decirle, a ver, ¿tú cuáles son tus aspiraciones? ¿Jugar en el fútbol ecuatoriano o salir a jugar en el exterior? Si es que tú quieres salir a jugar en el exterior, ¿no?, pues tienes que recuperarme mínimo, ¿no? 12 pelotas, 16 pelotas, ¿no? Y si es que recuperas 8, bueno, estás más o menos ahí, ¿no? Porque en el fútbol europeo, un volante que no recupera pelotas, que no tiene, digamos, un promedio de 16 pelotas recuperadas por partido, muy difícil que te miren. Claro. ¿No? Entonces entendió muy bien Alex esa situación y fue mejorando, ¿no? Paulatinamente. Entonces sí, se convirtió en el jugador que él llegó a ser. Sí, un jugador increíble. Se quedó en el Quito. ¿Por qué sale a Sociedad Deportivo Quito? Yo. Ajá. En esa época, ¿no? Hablamos del 86. 87. 87. ¿No? 87. Habíamos jugado 7 fechas y estaba invicto. ¿Ya? Pero no, del año 86, el caso de Lima se vendió a Botafogo, no vino Dardo Pérez, no vino Toledo, se contrató otros jugadores extranjeros que no daban la talla. Claro. Y yo venía dándoles oportunidad a los jugadores jóvenes. Es más, no solamente tenía en el equipo de primera esos jugadores jóvenes que estábamos invictos hasta la séptima fecha. No, indudablemente que teníamos empates, habíamos ganado y estábamos, creo, a 1 o 2 puntos del primero. Y en ese momento el presidente, ¿no?, vino después de que terminamos un entrenamiento, lo estaba haciendo en el Estadio Olímpico Atahualpa y me dijo, Carlos, ¿por qué no juegan no les hace jugar a los extranjeros? Los argentinos. Dije, ingeniero, le agradezco muchísimo. Me voy. No, busque otro entrenador para que los haga jugar. Para que les haga jugar. Yo me voy de este momento. Pero le decía que yo tenía otro equipo de 30 jugadores jóvenes, que les llamábamos nosotros la tercerita, y que le estábamos preparando para que sea el respaldo de ese grupo de jugadores que estaba ya en primera categoría. Lamentablemente, cuando vino Luis Cubillas, el hermano de... vino el nombre de... Luis era el entrenador famoso, ¿no? Y vino el hermano Pedro. No les tomó en cuenta a este grupo de tercerita y comenzó él a poner gente más experimentada y tanta situación. Y todo ese trabajo que yo venía realizando se diluyó. Se perdió a la final. Profe, ¿de ahí lo llamaron a técnico? ¿Perdón? ¿De ahí lo llamaron a técnico? Sí, ahí fui a técnico universitario. Me fue bastante bien porque técnico había vendido, el año anterior, igual que nosotros, había participado en Copa Libertadores y no le fue bien, no económicamente, razón por la cual tuvo que vender o había vendido 11 de los jugadores titulares
y prácticamente el equipo quedó medio desarmado, ¿no? Claro. Cuando yo llegué, asimismo les hice debutar un poco de jugadores jóvenes que tenía Mm, y le mejoramos la posición y ningún problema con el descenso. Así es que me fue bastante bien en técnico universitario y ahí me fui la primera vez que viajé a Europa, ya, ¿no? En donde estuve en Real Madrid, Ajax, que era el equipo de moda, así es. ¿no? Donde hacía en ese entonces jugar a una gran cantidad de jugadores jóvenes. Real Madrid, Barcelona, Napoli, estuve también en Milán, Mire usted. ¿no? Atlético de Madrid. ¿Y qué es lo que yo quería? Estar en Holanda, España, Italia, La élite del ¿no? fútbol. Pues saber la filosofía y las características de cada una De las escuela de escuelas. fútbol, Ok, ¿no? los O sea, formadores. porque son tipos de fútbol distintos, el holandés, el español, el italiano, el inglés, el alemán, ¿Y con ¿no? cuál se quedó? Bueno, me gustó muchísimo el trabajo que se hacía en ese entonces en el equipo de Real Madrid, ¿no? Mm, Leo Ben Hacker, el entrenador, y con él conversé todo, pero el tema de conversación no fue Real Madrid, sino fue Zaragoza, que él había dirigido antes. Y mm, Zaragoza, yo le decía, Zaragoza es como Deportivo Quito. Deportivo Quito juega domingo a domingo y Zaragoza jugaba domingo a domingo. En cambio, Real Madrid jugaba domingo, miércoles, domingo claro, y los tipos de entrenamientos eran diferentes más a los que se exigentes. hace en una semana normal. Claro. Entonces hablaba mucho con él y aprendí porque no solamente era de palabra, sino que jugábamos ajedrez, ¿no? Moviendo las fichas de Mm, ahí, no saque de banda, cómo te defiendes, yo cómo le ataco, no, etcétera, no nos pasábamos ahí. increíble. Un tema, digamos, ese pizarreo yo aprendí con Carlos Grigol en el Ferrocarril Oeste cuando estuve en Argentina y en Argentina estuve también mirando el trabajo de eh, Timoteo, después fui a Uruguay, estaba con Tavares, estaba con Mm, Borrás, que era el técnico de la selección. No, es decir, siempre estuve moviéndote a aprender. moviendo y aprendiendo, ¿no? Profe, en ese momento ya lo llaman de Nacional y había unos sondeos en ese momento. No, no, no. Después yo vengo de España y a la semana siguiente me llaman de Macará, Ok. ¿no? Y es ahí, Les gustó el trabajo de técnico. claro. Claro. Entonces, y con la experiencia que yo tenía y los conocimientos que había adquirido en España, lo poco que yo podía adaptarle al fútbol ecuatoriano, lo adaptamos en el En equipo ese de momento, Macará. profe, ¿qué era lo más complicado de adaptar esas ideas al fútbol ecuatoriano en ese momento? Bueno, digamos, el no tener la tecnología que tenían ellos, porque Mm, estamos, no solamente que ahora, ¿no? El que menos diferencia tiene en el fútbol europeo en el aspecto de implementos, instrumentos, es independiente. Independiente, ¿no? Que está a la altura de un Villarreal, de ahora de un Valencia, yo digo, pero es como un Barcelona, como un Real Madrid, como un Chelsea, Claro. que también estuve ahí. Hay hay todavía unos dos escalones más arriba que están estos equipos. Entonces, cuando yo vine y había pizarreado bastante con Con los duros. Leo Ben Hacker, pues dije, bueno, llego a Macará y quiero jugar 5-3-2. Pues, hombre, ahí, y voy mi primer partido y jugábamos frente a Filambanco en Milagro. Ok. Y a los 28 minutos ya me ganaba Filambanco 4-0, Dios mío. ¿no? Y yo ese momento decía,
miraba el reloj, y a qué hora se acaba el partido, y a qué hora se acaba el partido, porque ya Estás goleándote. 4-0, ¿no? Eh, Dije, bueno, así es que terminó el primer tiempo, hice las correcciones de ahí, hice un par de cambios con jugadores que no les veía, que sentían el esquema, y terminamos 4-0, ¿no? 5, Entonces 3, ahí 2. me di cuenta, digamos, de que los jugadores que escogí para este esquema no eran los adecuados, cambiamos, Ok. y después también con Macará hicimos 2 campañones en el mismo año, muy grandes. La primera creo fue 18 partidos invictos, perdimos por ahí, creo, con el mismo Finlambato, ¿no? Y después nuevamente 14 Dios partidos más, mío. que es una de las mejores campañas que ha tenido Macará en el año 88. Y en toda su historia, seguramente, usted es el de los invictos largos, ¿no? Hasta la fecha. No, a ver, Dígalo, profe, con dígalo. Nacional 26 partidos invictos, 26 partidos. 33 años haber dirigido primera categoría, Así fue. 460 y un poquito más de jugadores jóvenes que les hice debutar en todo ese tiempo, en todos los equipos. Y 1044 partidos que dirigí en el fútbol ecuatoriano. Pero usted los tiene en el registro. Claro, 1044. Qué 1044. increíble, profe. De verdad, ¿No? para. Ese récord muy difícilmente van a poder romper en el fútbol ecuatoriano. Así es. No, a lo mejor el invicto de los 26 va a pasar, no, si es que tiene el sistema de campeonato actual, va a ser más fácil, ¿no? Pero si es que se cambia el sistema de Muy campeonato, van a difícil. tener problemas también. Muy difícil, querido profesor. Y hacer debutar al ¿Se queda más 430, con eso que con el invicto? claro. No, o Mm. sea, el haber dado oportunidad que jueguen los jugadores jóvenes, para mí es una de mis mejores obras que desarrollé, digamos, en el transcurso de técnico dirigiendo en todos los equipos. Después de Macará. Después de Macará vine a Nacional. A ver, ¿quién lo llamó a Nacional y por qué? Porque en ese momento ya, 89. en el 89, Mira que por la campaña que realicé en el Macará, Macará yo ya a nivel nacional ya te querían los ya granos. tenía un respeto, y porque con el Deportivo Quito en el 86 quedamos vicecampeones, entonces, y el trabajo que hice en técnico universitario, entonces valoraron el equipo de Nacional, y fue el general Homero Berrazueta, presidente Mm, nacional, el que directamente dijo, no, quiero que le contraten a Sevilla. Sevilla. Vine, hablé con él, arreglamos y me quedé. Pero yo en ese año tenía la propuesta de Aucas, ¿no? Que Mm, quería que venga a dirigir Aucas, y en su momento entre Aucas y Nacional me decidí por Nacional. Se quedó con el Nacional. Mira que era un Nacional que venía ya en esa época 80, ya con el vitricampeonato, puede ser 80 y... Sí, así es. Y usted, Lo que pasa es que cuando yo me hago cargo del equipo de Nacional y a muchos de los tricampeones, muchas gracias. gracias, Así y fue. me quedé con unos pocos, y ya comencé la renovación. Y comenzó a armar el equipo que a la final destacó en el 92. Hay que decir. No, ya después el Guerrero, que era centro delantero, le cambié, Mm, marcador izquierdo. Llegó Castañeda, Dixon Quiñones, Carcelén, profe Dixon. Patricio Hurtado, Garay, ¿no? Entre los que al momento me acuerdo ahí en Deportivo les llevé a... No, pero eso fue en el segundo año. Le llevé a Chiriboga, que tapaba en liga, le Mm, llevé como arquero del equipo de Nacional mire después. usted, profe. ¿Cómo fue la llegada de Chiriboga? Se Se le le compró, compró. digamos, Era otra época, igual. pero no, era una cantidad Importante en ese importante momento. en ese momento, sí. Definitivamente. ¿Por qué sale en el 90, profe? El 90, lo que pasa es que después de haber sido 26 partidos invicto Una cosa en increíble. el cuadrangular final, nos faltó un
poco más de manejo, de conocimiento, de cómo hay que manejar en instancias finales. Okay. ¿No? Yo estaba muy pendiente de esa situación, del extra fútbol, ¿no? Y la verdad que solamente conversaba, hablaba con los señores dirigentes, especialmente con el general Verasueta, pero no tomamos muy en serio el tema, porque tanto los dirigentes como yo teníamos plena confianza en el equipo, pero lo que no habíamos percibido, no nos habíamos dado cuenta, es de que la lesión de Méndez, ¿no? Que estaba haciendo un año extraordinario, y la lesión de Rosero. Que tuvo después de que fue a la selección ecuatoriana, regresó lesionado, y el no tenerles a esos dos jugadores que eran importantísimos desde el medio campo, a la final disminuyó el potencial del equipo de Nacional. Claro. Y eso también influyó para partidos que podíamos ganar nosotros en el cuadrangular final, no lo hicimos y prácticamente perdimos el campeonato. ¿En qué partido se pierde el campeonato? ¿De qué año hablamos? Del ¿90? año 90. Okay. No, fueron dos partidos cruciales. El haber perdido con Liga aquí 1-0, okay, que es el año que ellos quedaron campeones, claro. Pero también, ¿no? Me expulsaron ahí a Garay. Entonces el jugar con 10 hombres fue la razón por la que ellos se aprovecharon, nos hicieron un gol. Y el siguiente partido jugamos con MLE en Guayaquil y ya fue una situación totalmente media... Dígalo, profe, ya a estas alturas. Rara. No, fue rara. Por ejemplo, el gol que ellos nos hacen, le empujan al defensa nuestro y Avilés hace el gol, que nos ganaron 1-0. Y el momento que hace un saque, Chiriboga, no, Benítez, cuando la pelota le tiene solo, se resbala, se cae y estando mano a mano con el arquero, gol. No pudimos nosotros convertir. O sea, pasaban así cositas media especiales, ¿no? Le duele el campeonato 90. No, tengo bien claro, ¿no? Y, o sea, usted dice que a la final esas cosas especiales estuvieron ahí. O sea, a la final fue invicto 26 fechas. Pues, sí, pero todo eso me sirvió, porque fui aprendiendo, y cuando yo llegué a Emelec, ¿no? Me empapé de todo lo que pasaba en el fútbol ecuatoriano, en la interna y cómo se tejía todas las situaciones. Y es a partir de ahí en donde el asunto cambia, porque comienzo a cuidarme, no darles ventaja, ¿no? Claro. Y a cerrar las puertas para que no se, el extra fútbol no afecte. Y es ahí, por eso lo que después de haber ganado la primera etapa, la segunda etapa y en la tercera, el equipo no funcionaba, ¿no? Porque el extra fútbol sigue existiendo. No, y va a seguir existiendo. Y va a seguir existiendo, sí. ¿No? Pero cuando yo aprendí el asunto de ahí, cuando comienzo, digamos, ya quedé campeón con Emelec, después con Deportivo Quito, 2008. ¿no? Y había quedado campeón también en Cienciano, 2 torneos que se jugaron ahí. Y nunca más deja de controlar el extra fútbol, profe, usted, después de lo que le pasó en el 90. Profe, pasa por algunos otros equipos antes de llegar a la liga, ¿verdad? Sí, estuve volví en el 91 al Deportivo Quito, que fue bastante bien. Estuvimos en el cuadrangular final, quedamos creo que terceros, y ahí se clasificaron solamente 2. Y después estuve en Green Cross, 93, 94, 92 y 93. Y ahí quedamos terceros los 2 años, y clasificando para disputar el torneo Conmebol, ¿no? Y de ahí fue a Liga. Y 95. En el 94 en el Espoli, en donde barrimos a todos. Con ese Espoli que era fenomenal, ¿no? 94. Efectivamente, ¿no? El primer año en primera categoría. Armé un equipo bastante competitivo. El presidente era Guido Núñez, el comandante general, que tuvimos un buen apoyo. Lamentablemente, problemas políticos
en la institución hizo que cuando yo llegaba ya al cuadrangular final, en ese entonces, ¿no? Él renunció a la comandancia general y prácticamente al equipo, y entonces nos quedamos huérfanos ahí, y quienes llegaron no sabían cómo había que manejar el equipo, claro. y lamentablemente no tuvimos el respaldo y nos quedamos, ¿no? Pero ese equipo era para campeón, que el siguiente año, pues en 95 quedaron vicecampeones, porque algo Se quedó. llegaron a arreglar, y con Rodríguez Johnson quedaron vicecampeones, mientras yo estaba en liga en el año ese 95, ¿no? ¿Cómo le fue en liga, profe? ¿Quién lo llamó? Con Darío Ávila, presidente Ok. Darío Ávila, ¿no? Y un grupo de dirigentes, amigos de Darío. Yo llegué con una liga en donde de los 10 equipos terminó novena, ¿no? Claro. En el año 94. Y entonces había que reestructurar el equipo, nos demoramos un poco y comenzó a crecer, los resultados comenzaron a aparecer, y lamentablemente siempre el extra fútbol, ¿no? Siempre el extra fútbol. A ver, le rompimos el invicto jugando en Guayaquil a Barcelona, le ganamos 2-0. Con juveniles exclusivamente jugué yo ese partido porque ya estaba ¿Se clasificado. acuerda de esos nombres, de los juveniles? Guevara, los dos, no, hermano, no me recuerdo. Paul, el uno, y el otro, no me acuerdo. Hicieron los goles, jugaba Cueva, Yasigana, bueno, Juveniles. Juveniles. Y teníamos que jugar el siguiente domingo la rueda de clasificación. Ok. Y la viveza criolla hace, digamos, de que Barcelona solicite adelantar la fecha al miércoles. ¿Y por qué solicita jugar el miércoles, no? Un partido que jugamos aquí en Quito, porque los 5 jugadores que yo tenía, habíamos prestado nosotros a la selección ecuatoriana de fútbol que estaba jugando en Japón y quedaron la Copa Quini campeones con Maturana. Ellos llegaban el día jueves. Yeah. Y yo no los podía tener a esos 5 jugadores. En cambio, Barcelona no había prestado a ningún jugador. No lo llamaba. Le prestó al Chino Gómez, que no era suplente. Ajá, era suplente. Era suplente, y entonces se aprovecharon de esa situación, vinieron acá y cosas, si nos cambiaron la fecha y pasaron otras cosas, ¿no? ¿Pero qué otras cosas, profe, ya ahora? No, o sea, la gente se dio cuenta, ¿no? A los 15 minutos perdíamos 3-0, ¿no? Y luego el equipo se recuperó y todo, terminamos 3-2, nos fuimos con todo en el segundo tiempo, con un estadio lleno, estadio olímpico lleno a no poder, uno de los grandes llenazos que se produjo en esa época, y nos pusimos 4-2, 4-3 y terminó el partido con un arbitraje, pero... Terrible. ¿Quién pitaba? Por ahí creo ¿Quién también sería el...? No sé, creo que pitó... Todo menos fútbol. No. Qué bestia. Profe. Entonces, eso, pero hicimos una extraordinaria campaña, ¿no? Ahí cuando incorporamos a Ovalle, fue, digamos, una buena decisión. Le trajimos también a la vieja Reynoso, que fue un espectáculo en liga. Y el crecimiento, ¿no? De Marcetti, de Diego Herrera, Garay, estaba también Yalmar Zambrano, entre los que sobresalían ahí, no sé si... No, me olvido unos 2, 3 ahí así, ¿no? Jugadores que brillaron, ¿no? A buen nivel. Ahí ya jugaba Paul Guevara alternando también en ese equipo. Mira que es una historia bastante... Qué lujo de verdad, profe, poderlo sentar acá. Profe, después de eso,
transita en algunos equipos y de ahí va a la selección. Voy a ver, 96 estamos hablando. fui, digamos, a El 97. Emelec. No, y creo que antes fui a Deportivo Quito un corto tiempo, ahí un mes, no, algo así. Y después voy a Emelec. Okay. ¿No? Y en Emelec el asunto fue totalmente distinto, diferente. Ahí con Omar Quintana, que era un dirigente que tenía su temperamento y que se le señalaba, digamos, de que como que hace las alineaciones, de que influye mucho en las alineaciones. Y yo puedo decir que era uno de los mejores dirigentes que tuve el gusto de trabajar. Y que trabajó con algunos buenos dirigentes No, usted. efectivamente, no. Con los mejores, diría yo, hasta la fecha. De verdad que hay varios nombres con los que usted trabajó que fueron muy pesados. Sí. El tema Rodrigo Paz, el tema... No, con Rodrigo ¿Con Paz. Rodrigo no estuvo? ¿No estuvo con quién? Ah, estuvo con Darío Ávila. Con Darío Ávila, es verdad. No. Entonces, él era un dirigente que entendía la problemática del deportista, porque él fue deportista al ser basquetbolista de élite, haber jugado en Real Madrid, ¿no? Pues sabía todo cómo lo se de mueve, atrás. cómo se mueve un jugador, Okay. ¿no? Entonces ese ambiente lo conocía muy bien y él quería transmitir a los jugadores de fútbol, ¿no? Y cuando yo llegué hablaba de fútbol con él, conversábamos y nunca tuve yo la insinuación de él de decir ponga que cambie. Que jueguen esto, no. Yo hablaba con él y le decía, mira, yo estoy haciendo estos experimentos, estoy cambiando todo. Y el día jueves por ahí le decía, para mí ese es el equipo que que yo voy a poner el día domingo. Ah, está bien, no. Entonces él me decía, sí, has analizado los jugadores que tiene el otro equipo. Le digo, sí, hemos tomado todas las precauciones del caso, toda esa situación. No, y me fue muy bien. Quedamos vicecampeones ese año, ¿no? Lamentablemente el campeonato perdimos en un partido que creo nos equivocamos. Y yo diría, porque en vez de seguir jugando en el Capuel, ¿no? Con Barcelona, que nosotros éramos locales, Omar dijo, juguemos en el Alberto Spencer, ¿no? En el Modelo en ese entonces, y el Modelo no estaba la cancha en óptimas condiciones, tuvimos problemas nosotros ahí, y nos ganó Barcelona, ¿no? Y perdimos prácticamente el campeonato ahí con Barcelona. Estábamos hablando de Emelec. ¿En qué año estábamos? 97. 97. 97. Sí. No, 98 seguí en Emelec, ¿no? Salí de Emelec y porque me fui a la selección. A la selección en el 99, precisamente 99. Para la Copa América, Paraguay. Sí, en Paraguay. Ahí en la selección realizamos un excelente trabajo. Desde la primera semana de enero trabajamos con todos los jugadores de la selección, un grupo de 33 jugadores. Y ¿a quién lo deja fuera que se acuerda usted que tal vez se le complicó en esa selección? Bueno, así mismo fue. Yo tenía una base. Digamos, los titulares que venían jugando, especialmente atrás, no, era, bueno, Ceballos, estaba Ulises de la Cruz, jugaba Pavel Caicedo, estaba Poroso, estaba Montaño y Cagua. Y resulta que cuando voy a jugar ahí yo no tenía Iván Hurtado porque estaba lesionado. Claro. Y cuando voy a jugar digamos, el torneo Copa América, no tenía a Poroso, no tenía a Pavel Caicedo, no tenía a Cagua y prácticamente me tocó reestructurar la defensa y la verdad que no era una defensa sólida, razón por la cual no
no pudimos ganar un solo partido, ¿no? Pero la presentación que realizamos fue para mí aceptable. Cuando frente a Argentina perdimos 3-1, frente a Uruguay, que ganó el campeonato, fue 2-1, perdimos 2-0 con Colombia, que era la sensación en ese momento, pero que quedó campeón fue Uruguay. Y ahí aparecieron, ¿no? Ya tuvieron la oportunidad de jugar Caviedes, Tin Delgado, Javier Delgado, Wellington Sánchez también, Sánchez, creo, que ¿no? Sánchez debió haber sido de su época en Emelec, puede ser. O sea, Sí, sí. o sea, de su momento, de los suyos, pues de sus Sí, guerreros en Emelec. sí, sí, estuvo. Y a pesar de que estuvo algún tiempo lesionado ahí en Emelec, pero se recuperó y ya en los últimos partidos lo tuve a Wellington, ¿no? Entonces, el problema con la selección no fue por los 3 partidos que no gané, porque como digo, se le veía una selección que jugaba, porque yo había jugado 13 partidos a nivel internacional y me había ido bastante bien. Yo nunca jugué un partido aquí en Quito. Todos los partidos jugué afuera, no, porque quería ganar roce internacional, que es lo que le hacía falta a la selección. Y cuando yo ya había planificado, ¿no?, para las eliminatorias jugar a las 12 del día en el Estadio Olímpico de Atahualpa, ¿no?, y los partidos amistosos que había que realizarse, pues apareció, ¿no?, por ahí la propuesta de que juguemos en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Y yo me negué porque, primero, la cancha, en razones técnicas, ¿no? En el Estadio Olímpico Atahualpa, primero que todos los jugadores querían jugar en el Olímpico Atahualpa, porque el césped es un colchón, es quicuyo, ¿no? En cambio, Liga tenía césped. Y entonces para jugar con Uruguay, con Argentina, con Claro, la Brasil, cancha era muy fuerte. era favorable para ellos y el desgaste en las piernas no iban a tener porque es césped. Entonces yo podía haber llevado a jugar otros partidos ahí en el estadio de Liga, pero como no se me comunicó, no se me habló nunca claro, ¿no? Entonces yo me resistía y dije, juego ahí. Entonces hubo muchos problemas que le querían sacar al ingeniero Chiriboga y claro, tanta situación. Entonces cuando vi que el asunto estaba yéndose por otro lado políticamente, ¿no? Entonces dije, muy bien, mejor a la final este tema de la cancha los afectó a ustedes y que el Bolillo tomó la decisión. Bueno, había cosas políticas que al final la federación siempre ha tenido este tipo de cosas. Había esta molestia tal vez de la Copa América y Bolillo tomó la decisión de cambiar. Le dio la razón a usted a la final. Claro, porque ahí el tema fue muy, muy claro, ¿no? Yo tenía mi personalidad, tenía mi respaldo técnicamente, ¿por qué? Y quería que juegue la selección en el Estadio Olímpico de Atahualpa y no en el Estadio de Liga. Y cuando se quiso manipular ahí, yo para esas situaciones nunca me presté en ninguno de los equipos que dirigí, razón por la cual decidí agradecerle al ingeniero y darle el paso al costado. Bueno, no le fue bien en la selección. Igual había muchos factores también en ese momento, pero véngase otra vez de Emelec. Sáquenos campeones. ¿Cómo fue ese año, profe? Sí, fui a Macará. Ah, fue el programa Macará. Macará en el 2000, ¿no? Okay. Y me fue bastante bien, así mismo tuve que retirarme faltando ya pocas fechas para que termine el torneo de segunda categoría. El equipo, la primera vez, ¿no? Claro. Le había sacado 14 puntos de ventaja al segundo, y asimismo hubo digamos, una situación en cómo se quiso manejar el equipo. Yo jugaba con Católica aquí y se me quería traer el mismo día, ¿no? A pesar de que yo tenía los 14 puntos, dije no, la política es la misma.
el trato es el mismo, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Que el aspecto económico, le agradezco mucho, hasta luego, y salí de Macará. Después volví a Emelec en el 2001 y la situación era totalmente distinta, diferente, como dije, con Omar Quintana, que él ya me conocía, Omar. Y yo le conocía a él, entonces comenzamos a trabajar, el equipo levantó y llegamos a ser campeones, pero reestructurando totalmente el equipo, ¿no? Porque... Y ahí había buenos jugadores interesantes en ese Emelec. Jugué con los extraterrestres. Con los extraterrestres, así es. Es decir, se redujo el presupuesto una barbaridad, porque antes había jugadores que ganaban $25,000, $18,000, $15,000. Claro, una locura. Y de ese grupo solamente se quedó Juárez, ¿no? Y los demás salieron del equipo, dejaron el equipo, y yo comencé a jugar solamente con los extraterrestres. Por ejemplo, habían jugadores que ganaban $800, jugadores $1,200 máximo. Entonces el presupuesto se redujo a una barbaridad, bastante. Y con ellos comenzamos a ganar, y nos fue muy bien, quedamos campeones en el 2001, vicecampeones, quedamos en la Conmebol. Así mismo, el último partido perdimos por penales en Guayaquil, que fue una situación que no pudimos controlar, y ahí también influenció el arbitraje peruano, ¿no? Porque había el técnico García, el Chiqui García, colombiano, que ya había estado en Perú, había trabajado 5 años y más o menos, no, con sus maniobras que manejaba él, pues quedó campeón. Claro. Entonces hablé con Omar y le digo, mira, tenemos que cuidarnos mucho del arbitraje, tanta situación. La verdad es que no me paró mucha bola, y nosotros nos hicieron ellos el primer gol, empatamos. Para eso Juárez estaba suspendido, ¿no? El partido que jugamos con Millonarios en Colombia, estábamos muy bien, perdimos, nos feríamos unos 4 goles ahí, razón por la cual terminamos empatados 1-1. Y cuando vengo acá sin Juárez, el asunto era bastante notorio, digamos, su ausencia. Sin embargo, de ello empatamos, y cuando estamos 1-1, convierte Moisés Cuero convierte un gol. Y siendo legítimo, nos levanta la banderola y le anulan por estar en posición adelantada. Y que después, cuando nosotros volvemos a ver el partido y le mirábamos la posición de Cuero, era totalmente legal, era un gol válido. Y llegamos a los penales, y en los penales prácticamente nos ganó Millonarios, ¿no? Y quedamos vicecampeones del torneo de Conmebol, que ahora es Copa, que es la Sudamericana. Y arregló enseguida, nos tocaba eso fue el día jueves, que perdimos prácticamente el campeonato, y jugamos el día domingo con Nacional, y Nacional, con el empate, era también campeón. Entonces tuvimos que trabajar viernes y sábado, pero sin descanso. Muy duro, claro. En la parte psicológica, en la parte motivacional con los jugadores, porque si en verdad después del partido... Fue un golpe muy duro. ¿no? Nosotros hablamos con ellos, y yo les sentía, y mi preparador físico igual, Carlos Amúa, ¿no? Le sentíamos que estaba bien, o sea, como que logramos nosotros hacer conciencia de que se perdió por penales, ¿no? Pero al otro día fue muy distinto, ¿no? Cuando íbamos a comenzar el entrenamiento, vimos un grupo por ahí, otro por allá, otro por acá, entonces vi que el asunto estaba complicado. Y ahí tomamos la decisión, ¿sabes qué? No, haces solamente un estiramiento,
yo salgo acá, me voy a comprar una carne, hicimos un asado, ¿no? Para comer ahí con todos y por sobre todo las cosas que se vayan ellos desenfocándose, liberándose, desintoxicándose, ¿no? Y después nos metimos a la piscina y todo, y medio, cuando regresamos ya le vi el equipo un poco medio recuperado, alegre, ¿no? Y al otro día, sábado, tratamos de aumentar justamente su estado anímico y convencerles de que habíamos hecho una excelente campaña jugando Merco Norte y también el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y que esta oportunidad no teníamos que dejarle pasar. Entonces ganamos, ¿no? al equipo de Nacional. Recuerdo que era un partido bien complicado, estábamos 0-0, faltaba 28 minutos, creo, o 27. Y se produjo una jugada en donde un defensa del equipo de Nacional, tratando de demorar el tiempo y todo, pues se lanza al suelo, el árbitro no considera que está lesionado, entra a la camilla, le sacan y no le permite que reingrese rápido. Entonces nosotros cobramos el córner y ese jugador que yo tenía, que se quedaba en el medio campo, ¿no? Subo uno y el que tenía que marcarle a Juárez estaba afuera. Claro. Entonces hacemos una jugada donde se peina la pelota y entra Juárez, que estaba sin marca, y convierte el gol. Y prácticamente fue el gol de campeonato. Pero nos aprovechamos de la viveza del equipo rival, del jugador, y convertimos nosotros el gol. De ahí para adelante fue muy distinto, porque el equipo ganó en confianza, se sintió más seguro y quedamos campeones, ¿no? Que de paso fue mi primer campeonato en el fútbol ecuatoriano. Y con Emelec. Mira que, ¿por qué en ese momento y por qué no antes? ¿Te lo has preguntado? Sí, porque no podía, como dije, controlar el extrafútbol, ¿no? El extrafútbol no había que controlar solamente hablando. No, si no había que estar ojo al piojo. Había que realizar determinadas gestiones, ¿no? Con la comisión de arbitraje, los árbitros, había que presionar, ¿no? en todo lado, para que la situación sea normal, que no se produzcan cosas extra fútbol que antes se daban. ¿Qué se dan? Sí, se dan aún. 2002 te quedaste en Emelec, ¿no? Hasta el 2012. Sí, 2012, y ahí la particularidad es que la primera parte me fue recontra bien porque quedamos primeros, o sea, ganamos el cupo para participar en Copa Libertadores. Pero el último partido que jugamos aquí frente a Liga, les ganamos 3-0, ¿no? ¿Ya? Con goles de Cavier, Cuchillo y bueno, no recuerdo el otro gol, creo fue Vázquez el que hizo, ¿no? Pero la particularidad es que uno de los primeros años en que se llenaba el estadio, estaba repleto ahí porque querían ya clasificar a Copa Libertadores, y la verdad que les ganamos, ¿no? Con una estación. En esa posición estuvo Héctor Carabalí marcando la izquierda. Se lesiona a los 6 minutos, ¿no? Y yo le pongo ahí, hago el cambio para que juegue Tony Moreira de izquierdo, y la verdad que no da pie con bola, se lesiona también, y tengo que hacer otro cambio, ¿no? Y puse un volante, Borja, y a Hidalgo le hice marcar el costado izquierdo, pero sin ser zurdo, tampoco tenía mucha experiencia, y nos paramos bien, ¿no?
y ganamos el partido. Entonces, ese fue un partido así muy extraño, digamos, significativo y emotivo, ¿no? Entonces, después se dividió el torneo en dos categorías y ahí el otro aspecto es de que Iván Caviedes ya estaba haciendo los goles y la meta de Iván que habíamos hablado a inicio de año era romper ¿qué es un récord de goles? El récord de goleador ecuatoriano como 40 goles. De 36. Claro. Así es que trabajábamos con Iván y ese año quedó el goleador mundial, claro, ¿no? Iván Caviedes. Y no, faltando ya unas pocas fechas para que termine ese torneo de la segunda vuelta, prácticamente yo di un paso al costado porque había unas situaciones que no estábamos bien claros con Omar. Él quería que yo gane de punta a punta, que nuevamente vuelva a ganar la segunda etapa. ¿No? ¿Y tú querías esperar? No, lo que pasa es que la curva de rendimiento claro, del jugador no podía mantenerse. Entonces, medio el equipo... o sea, no lo podías tener arriba siempre. Perdió dos partidos, algo así. Entonces, claro, gracias, y me retiré yo. Y esa salida prácticamente fue la que al final influyó tremendamente para que Liga quede campeón, porque ahí es cuando Liga, el partido final, le gana 7-1 o 7-0, creo. No, esa final. Porque, como digo, nosotros jugando, así mismo en Casablanca les ganamos 3-0 en la primera fase de clasificación a Copa Libertadores. Una cosa loquísima. Estamos hablando en el 2002, profe. De ahí lo llevaron ¿a dónde lo llevaron? ¿Al Nacional? ¿2004? 2003, 2004, sí. Estuve en el equipo de Nacional. El equipo estaba así mismo, muy abajo. Ya los problemas económicos comenzaron a aparecer. Y trabajando ahí en el equipo, logramos mantener la categoría, haciendo una campaña media aceptable y vendiendo jugadores. Vendimos a Gobea, vendimos a Preciado, a México, pero pensando que esa plata iba a venir para que nos paguen las mensualidades totales que se pagaban las deudas. Ese era 2013 ese Nacional. 2013 era ese Nacional. Sí, claro. Efectivamente. No. Entonces, después llegó Yunda y el asunto, el equipo estaba medianamente bien. Estaba en media tabla y en la segunda parte había que reforzarle. Se fue Carlos Tenorio al fútbol boliviano. Yo quería que me traigan un centro delantero. No me trajeron el centro delantero, ¿no? Y ese fue el punto de la discordia. Muchas gracias. Tuve que salir del equipo de Nacional. Bueno, profe, tuvo algunos equipos. Me confundí. En el Emelec 2002, porque del que me hablaba el 7-0 me parece que es en el 98, ¿no puede ser? 98 en el 7-0. Sí, 98. Ya. Entonces, pero usted estuvo en el 2002 también en el Emelec. Sí. Ese año fue en el que se pasea el campeonato. ¿Se acuerda usted que se pasea, que al final gana acá Ciudad de Quito equipo cuando... ¿Usted cerró ese año, el 2002? No. Estuvo... ¿Y por qué salió en ese año de Emelec? Es justamente lo que decía, que el equipo tuvo un bajón. Sí. Ok. Entonces ahí dejé el Emelec. Tuvo en varios equipos. ¿Qué tal la aventura en Cienciano? ¿En Cienciano fue campeón? Dos torneos que se jugó. ¿Cómo así lo llamaron de allá? Porque había jugado la Salvia en Cienciano y el presidente de Juvenal Silva le había llamado que quiere un entrenador. Lógicamente le pedía un entrenador uruguayo. Claro. ¿no? Y entonces la Salvia, que había sido mi jugador en técnico universitario, le dice... El Pato. No, el Pato La Salvia le dice, no, yo te puedo llevar un entrenador ecuatoriano que él conoce cómo se trabaja en la costa y en la altura. Así es que
el entrenador ideal. Y esa recomendación del Pato La Salvia hace que me contacten para llegar al Cienciano. Mira tú. Y asimismo, tuve que salir de Cienciano, no, cuando ya se iniciaba el campeonato de la Liga Peruana, ¿no? Porque Juvenal Silva se había candidatizado a alcalde y justamente cambiaron pierde las elecciones y le volvieron político a Cienciano, cambiaron de dirigente y dijo, bueno, muchas gracias. Los de Juvenal Silva fuera y contrataron otro entrenador y tuve que salir. Bueno, después de eso, Barcelona, Emelec. ¿Qué tal esos pasos? En Barcelona fue algo efímero. Fui a pedido de Isidro Romero, ¿no? Isidro Romero siempre me quiso tener en Barcelona. Lamentablemente, el año que pude estar yo en Barcelona, 2005. En el año 90. Ah, ok, claro, antes. El año 90, o sea, 89 que estoy en Nacional. Hago una buena campaña y ahí me quieres llevar para el 90. ¿Te queda el 90? Sí, cuando viene Brindisi, como yo no le acepto a Isidro, le contratan a Brindisi. Yo sigo en el equipo de Nacional. Así es. No, entonces hubo esa oportunidad, el equipo qué arrepentido de haber estado Isidro, ¿no? Ese Nacional 90 era una cosa increíble. Así es, pero también le fue bien. Pero claro, le fue bien, pero a la final, ¿por qué no terminas llegando a Barcelona en ese 90? ¿Fue algo económico o te querías quedar en el Nacional? No, hablé con el general Berrazueta, le digo, hay esto. ¿cuáles son sus aspiraciones? No. Y él mismo me dice, a ver, te vas a Barcelona. Le digo, depende de usted. Claro. ¿Qué propone? ¿Qué hay? Claro, no, ¿por qué? sabes que Nacional te mantengo lo mismo, esto no hay ningún problema. Si quieres irte al Mundial, aquí está el pasaje para que te vayas, ¿no? A Italia. Y le acepto el pasaje que después tuve que venderle en $800. Ahí. ¿Por qué? No, porque no me fui al Mundial. ¿Y por qué no se fue? No, porque, a ver, como yo ya sabía cómo se maneja el tema a nivel internacional, porque no fue solamente una ocasión que yo fui a España, yo fui 5 o 6 veces, claro. Porque cada 5 años que yo viajaba, me encontraba con la tecnología renovada, con los cambios, con una serie de situaciones nuevas en el fútbol europeo. Y yo podía entrar al campo de juego, conversar con el técnico, el médico, preparador físico, situaciones que me servían mucho. Claro. Pero en un mundial, yo no puedo conversar con el técnico, con nadie. Te cierran las puertas y yo tenía que mirar el mundial desde la tribuna. ¿No? Y pero eso desde la como casa. veía, digamos que eso a mí no me servía mucho, dije, no me interesa el mundial. Entonces me quedaba mirando aquí. Y la prueba es que yo no me he ido a ningún mundial. A ninguno. Espero ver si es que en el próximo mundial hay la posibilidad. Profe. Y siempre y cuando le hagan, ¿no?, el mundial, porque ahorita está medio, con tantas cosas, pataleando ahí, lo extra futbolístico que siempre estuvo. Con el tema de Truman ahí, que nadie sabe qué pasa en Estados Unidos. No sé si se pueda realizar para mí ese mundial, pero con toda seguridad, donde vaya, yo voy a estar en ese mundial. Una cosa increíble, profe. Bueno, estuvo Barcelona 2005, Emelec 2007. Pero el 2008 llega... No, el 2007 estoy en Azogues. ¿En Azogues? Claro. ¿Y Barcelona? Eso fue en 2005. Ah, ok, 2005. 2005, entonces... Sí, 2005 ahí... Barcelona, Emelec, 2007. Sí. 2006 Azogues. No, en el 2006 Azogues. Así es. 6 y 7. 6 y 7, ¿y el Emelec? Emelec, o sea, aquí viene algo especial. Cuente. A ver, voy a Barcelona y Isidro me dice, ve, ese equipo, no, quiero que le clasifiques al hexagonal. Ya, y en el hexagonal vemos cómo estamos y es que podemos pelear el campeonato, no, en buena hora. Clasifico, ¿no? Y bueno, le veía que el equipo no estaba bien físicamente.
pues todo el trabajo del año no había sido bueno. Cuando venían aquí les ganaban 5-0, 4-0, 6-0 en ese año. Claro, ese ¿no? 2005 fue terrible, pues, ¿no? Y yo dije, bueno, jugaba la selección en esos 15 días. Digo, bueno, por lo menos unos 3 días voy a darles un toque en la parte física. Cuando yo llego el martes, ¿no? Veo, digamos, que todos los jugadores estaban lesionados del departamento médico, que estaban por aquí, por allá, y que me duele. Entonces ahí me di cuenta de que el asunto mentalmente, ese equipo no quería trabajar. Entonces tuve que exigirles, portarme muy duro, muy fuerte, ahí hablarles con palabras muy fuertes. Y digamos de que a mí ellos no me podían impresionar ni tampoco evadir, digamos, el trabajo, porque la autoridad fingían unas lesiones, ¿no? Entonces, sin embargo de eso, seguimos trabajando y vino Isidro. A ver, muchachos, ¿cómo están para el examen? Ah, que estamos bien. Queremos ganar esta cantidad de premio, de local, de visitante. Ah, qué bien, les felicito, no hay ningún problema. ¿Saben qué? Les voy a pagar el triple de lo que ustedes. Felices, ¿no? Y ese partido, el primero, jugamos aquí frente a Liga, estábamos ganando 1-0. El equipo estaba paradito ahí, pero antes de que termine el primer tiempo, nosotros cobramos un córner y pues no estuvimos tan cubiertos el bloque defensivo, y vino Ambrosi, y nos empató el partido. Esa Liga Campeón, 2005. Y en el segundo tiempo me metieron 3 más, 4-1 perdimos, que no era novedad, porque no jugaban y no estaban acostumbrados a 5, a 6, ¿no? Y el siguiente partido, cuando por todo lo que estaba pasando, yo ya tenía en mente cambiar muchas cosas ahí en la interna de Barcelona, jugando frente a Olmedo. Entonces ahí estaba Poroso, estaba Hurtado, ¿no? Y jugamos en el Monumental y nos ganan ellos 1-0. Entonces ahí dije, bueno, señores, hasta aquí nomás. Muchas gracias. El teléfono, Isidro estaba en España, ¿sabes qué? El equipo no le veo bien, te agradezco muchísimo. No, es que quiero que no te vayas, quédate ahí, yo voy el día de mañana. Llegó al siguiente día de España Isidro, habló con los jugadores, les dijo muy bien, ¿saben qué? Todos se van. Y voy a jugar el resto del torneo con juveniles. Entonces fue el paso por el equipo de Barcelona, que estuve un mes y medio. Pero al final tomó esa decisión Isidro, pero ya sin ti. Es que ya había renunciado. Ya había renunciado. Claro. No, después fui a las Sogues. A las Sogues. 2006. Así me le salvé la categoría a las Sogues. 2007 armamos el equipo. Estábamos primeros en el campeonato. Las Sogues, ¿no? Y la primera ruptura que se da es cuando los jugadores ya estábamos para terminar la primera fase, primeros, y le dicen, bueno, todos arreglamos por el sueldo, todo, pero nosotros queremos que nos reconozca algo por ser primeros en la primera etapa. Claro. La situación que no contemplamos nadie, y que nos den una bonificación. Entonces el alcalde no aceptó esa situación, es más, no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Y le retó a los jugadores, bueno, el que quiere se queda y el que no. Sin embargo de eso, para la segunda etapa, dije, bueno, si es que van a salir estos jugadores, yo necesito contratar otros jugadores para mantener el equipo, con una circunstancia que yo le estaba haciendo ver. Digo, si ellos se van, no, por muchas situaciones que decían interna, no, y no era tal situación.
los que van a venir se van a demorar por lo menos unos 4 o 5 partidos en donde vamos a tener nosotros problemas en ganar, hasta que ellos se adapten y nuevamente el equipo vaya retomando su forma. Total es que por ahí creo que la segunda, tercera fecha perdimos y él ya llama al Turco Asad, ¿no? Para que venga a reemplazarme. Y cuando yo certifico que en verdad han hablado con el Turco Asad, o sea, hablando por teléfono, ahí yo escuchando con los demás miembros del cuerpo técnico, no, él lo que esperaba es que pierda otro partido para ya gracias y decirme a mí gracias. Claro. ¿No? Entonces, con esa situación hablé con el cuerpo técnico mío, le dije, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, que venga Asad, nosotros vamos. Entonces me retiré hablando con el alcalde, le digo, muy bien, usted ha hecho esto. No, yo me voy. Queda el equipo ahí. Y eso fue 3 de la tarde. Fuimos al hotel donde vivíamos. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver si alcanzamos el avión para regresarnos en la noche, ¿no? Total es que cuando nosotros estamos llegando 5:30, 6 de la tarde, el vuelo era 7:30, no podíamos entrar al aeropuerto en Cuenca. No, estaba totalmente copado, lleno de gente. Resulta que en ese avión que nosotros íbamos a venirnos a Quito, llegó Jefferson Pérez, campeón mundial de atletismo, y era una euforia también. Entonces nos quedamos a pernoctar ahí en Cuenca para viajar en la mañana del siguiente día. Y estando ya en el hotel, ¿no?, ubicados, recibo entonces a las 9:30 de la noche la llamada de Omar Quintana y me dice, ¿qué fue, Carlos? Dice que sé que has renunciado a las OGES. Le digo, sí, sabes que no, ya dejé las OGES y no estamos regresándonos aquí. ¿Y dónde estás en este momento? Estoy aquí en Cuenca porque no pudimos regresar por el tema de la congestión en el aeropuerto. No llegamos, no pudimos entrar al aeropuerto. Y me dice, y en vez de irte a Quito, mejor porque no te vienes a Guayaquil, a la hora que llegues, no vas a mi casa y nos sentamos para arreglar. ¿Nos vamos a Quito o nos vamos a Guayaquil? Escojan. El único que me dijo no fue Carlos Enríquez. Me dijo, Carlos, no, yo, profe, a Guayaquil no, por mis negocios, todo, no le puedo acompañar. Entonces, los 3 nos fuimos. Llegamos 3 de la mañana, no, más o menos hasta las 4:30 de la mañana ya arreglamos el asunto ahí con MLE, que tampoco estaba bien. Claro. ¿No? Y resulta que a las 9 de la mañana yo ya estaba trabajando en MLE. Okay. Y entonces fue la explosión ahí que le dejé votando a Sogues y que me fui a Melec, de que soy un... pero no sabían la verdad. Claro. Ya estaba Asad casi que listo. Sí, no conocían de esta estación y la verdad que se expresó muy mal el presidente de la Sogues, de esta situación, sin conocer cuál era la realidad, ¿no? Y cuando estoy en Emelec, tratamos de cambiar toda esta situación que no estaba bien, y ahí debuta Mena, debuta Ayoví, ¿cómo es que está jugando actualmente? Einer. La Yoya. La Yoya debutó en ese momento. Que es lo que debutaron ahí. No, Egner no. Un poco más después. Vino después. Entonces, y otros chicos, ¿no? Ahí Caicedo, unos cuantos más que debutaron. Y no pudimos clasificar al hexagonal final. Y se acabó el contrato ahí con Emelec. Quintana también se retiró de Emelec. Entonces yo estaba sin equipo ahí, y antes de que termine el 2007, ¿no? Nos reunimos ya, terminada la participación de Deportivo Quito en también el campeonato ecuatoriano, que le fue muy mal, creo que quedó sexto de los 6.
Entonces me llamaron, ¿no? Presidente Herrera, estaba el economista Mantilla, otro dirigente, no me acuerdo los tres, y me preguntaron, bueno, si había la posibilidad de que yo pueda dirigir Deportivo Quito. Les dije que encantado de la vida, bajo qué condiciones. A ver. ¿No? Hablamos ahí. Escucha, Grisita. Entonces, ahí llegamos a un acuerdo, y dentro de ese acuerdo, de lo que recuerdo primero, arreglé los premios de los jugadores desde el inicio del año, ¿no? Pero no la intermedia, tampoco arreglamos la intermedia, sino Copa Libertadores, Sudamericana, etcétera, no, si primero, segundo, etcétera. Y listo, ¿no? Entonces me hice cargo de Deportivo Quito, y cuando ya estoy en Deportivo Quito, el presidente me dice: ¿sabe, Carlos, que no tenemos un solo centavo para el armaje? Así es que ahí, viendo cómo solucionamos el tema, bueno, a ver, vamos a vender a la figura del Quito. Del Quito, le vendemos a Fernando Hidalgo, ¿no? Le vendemos a Barcelona, nos pagaron 200.000, con estos 200.000 comenzamos a armar el equipo. Pero hay una particularidad, que cuando ya, digamos, le habíamos vendido a Fernando Hidalgo, yo le llamo a Valdeón a Johnny, para conversar yo con él, ¿no? Le digo: Johnny, quiero conversar contigo un ratito ahí, y tomando un café, le digo: ¿y cómo estás en Deportivo Quito? Y me dice: esto. No, ¿sabes qué? Te agradezco, Johnny, muy bien. Y no le dije lo que yo iba a hablar con él. Él en el Deportivo Quito jugaba de delantero. Entonces yo no quería que Johnny juegue en mi equipo de delantero. Yo quería proponerle a él que juegue de 8, volante por derecha, ¿no? Esa es la intención por la que yo me reuní con Johnny. Pero al Johnny darme todas estas cosas, dije: no, ni le pregunté, ni hablamos de ese tema. Pero no, o sea, el tema, o sea, ya te estaba contando cómo estaba el equipo. O sea, había algunos problemas. Ya me di cuenta. Okay. ¿No? Entonces, dije: bueno, Johnny, te llamo en otro momento, ya, profe, tanta. Fui al otro día donde el presidente, el ingeniero Herrera, y le digo, donde Fernando, le digo: ingeniero, ¿sabe qué? Se van todos los del Quito, no se queda nadie. Como casi se cae como condorito. No, dice: y lo sacó a todos. Me pasó a todos. Le digo: ¿sabe qué? No pueden quedarse esos jugadores. No, porque yo no voy a poder armar un equipo que sea un equipo ganador por muchas circunstancias. No, porque los jugadores que vienen van a hablar mal, y ahí ya los jugadores que vienen de tener, digamos, una buena idea de la directiva, todo se va a contaminar, y eso va a conspirar contra mi trabajo. Se van, y así fue, ¿no? Entonces ahí comenzamos a contratar los jugadores que contratamos, digamos, todo el tiempo, mientras armaba el equipo, la hinchada se pronunciaba que son retazos, que ya están viejos, que no sirven, que son jugadores desechados. Es complicada la del Quito, ¿no? Y todo, y solamente cuando le contratamos a el volante 5 de la selección, Tenorio. Ese es el jugador. Ese es el jugador. Ese es el jugador palquito. Ese sí tiene que contratar, de esos jugadores tiene que contratar. Que fue la única vez que la hinchada se pronunció a favor de esa contratación. Bueno, y ahí comenzó la gran historia que escribimos desde el 2008 con Deportivo Quito. ¿Fuiste campeón? Fuimos campeones al final. ¿Te acuerdas de ese equipo? Porque pude cambiar la mentalidad de todos ellos, diciéndole:
acá en el fútbol ecuatoriano la distancia de un equipo que está arriba y un equipo que está en media tabla y que está abajo es mínima. Y si nosotros recuperamos esto en la parte física, en la parte técnica, ¿no? Y formamos un buen equipo, ¿no? No vamos a reducir esa brecha y vamos a pelear los primeros lugares. Entonces, comenzamos ahí a trabajar bien, pero con la directiva también le dije, ustedes tienen la obligación de pagar puntualmente y los premios. Fundamentalmente, los premios tienen que pagar con la finalidad de que el jugador se sienta a gusto. Eso pasó, no por ahí, tuvimos algún tropiezo, pudimos solucionar y llegamos primeros en la primera parte, sacándole a Liga, que había sido campeón de Copa Libertadores, sacamos 8 puntos de ventaja, ¿no? Después fuimos a la segunda fase, también jugamos ahí, y yo hice una serie de cambios ahí, de esquema inclusive, ¿no? Que jugaba con la reserva, y determinados partidos con el equipo que era considerado titular, y llegamos a la hexagonal final, donde en la hexagonal final así mismo ganamos partidos importantes. Con Barcelona empatamos aquí, empatamos allá, ¿no? Y a la que le sacamos ventaja fue a Liga, porque le ganamos allá 2-0 y acá también 2-0 igual, ¿no? Entonces, pero el partido fundamental, importante, que jugamos nosotros fue frente a Liga en Casablanca, cuando le ganamos 2-0, dijimos, estamos para ser campeones. ¿Te acuerdas de ese 11? ¿De ese 11 campeón del Quito 2008? Bueno, estaba... ¿Eri Barros qué tapaba? Giovanni jugaba de marcador, Corozo, estaba Checa, Mina, y por el costado izquierdo a veces jugaba Mina. Y Cortés jugaba de back centro, ¿no? Estaba Saritama, Minda, Donoso, y adelante jugaba Mandra con Preciado, el colombiano que vino, y Andrisi. Una cosa increíble. ¿No te salía la gente a decir, gracias, 40 años a mi equipo no le veo campeón? ¿No te salían, te besaban las manos? Bueno, después habían dos frases, ¿no? El hincha del Quito decía, profe, gracias, no, a los 40 años campeones, y hasta ahora. Hay mucha gente que recuerda y me felicita, me hace acuerdo. Y la siguiente frase era, nosotros no somos desagradecidos como los dirigentes del Quito. No, porque no continué. Claro. No. 2009 prefirieron traerle a Insúa, haciendo una serie de cosas que a la final le perjudicó a Deportivo Quito. ¿Te refieres a ya el tema económico? ¿Comenzaron a inflar más la plantilla? No, o sea, comenzaron digamos, ya a manejar la prueba es que en el mes de noviembre, Insúa ya estaba contratado. Ya estaba palabreado para que venga acá. Y yo o sea, te faltaba el respeto porque era técnico campeón. Yo todavía no era ni campeón en el Quito, no era absolutamente nada, pero el otro ya venía era a dirigir, claro. ¿no? Porque así lo había decidido el presidente que lo reemplazó, a Fernando Herrera, ¿no? Que yo no continúe. Entonces, la segunda frase de los hinchas del Quito era, nosotros no somos desagradecidos como los dirigentes. Y después con el resto de hinchada, que también acá los de Liga, Nacional, todo, profe, felicitaciones, ¿no? Pero nosotros no somos desagradecidos como los dirigentes del Quito, ¿no? Entonces eso todavía se pronuncian, especialmente los hinchas del Quito, ¿no? Claro, profe. Me quedan un par de cosas, pero para cerrar quería preguntarle de ese 2015 que usted agarra el Quito ya, o sea, el último Quito, al final el Quito que se fue en picada.
Bueno, yo estaba dirigiendo el Olmedo, ¿no? Y el Olmedo le tenía primero para ascender a primera A. Y es ahí donde el presidente tiene algunos problemas con la empresa que manejaba, le meten preso, está preso todavía. Y quedamos impagos y los problemas se agravaban cada vez más. Y en el mes de agosto decido, digamos, ya dejar el Olmedo con 8 puntos sí mismo de diferencia del segundo. Y estaba libre y hay dirigentes de Deportivo Quito que se acercan para que me haga cargo del equipo. Y digo, bueno, que no había ningún inconveniente, ningún problema. Y comenzaba a trabajar y la verdad que estaba muy duro, muy difícil la situación salir de la situación que estaba. Pero viendo, digamos, que el asunto estaba bien complicado, y yo tomo la decisión, ¿no? De el equipo llevarle a un retiro por, ¿cómo es? Camino a Esmeraldas, ¿no? Una hostería ahí por Mindo, ¿no? De un ex jugador Deportivo Quito, Flaquito Rojas, que nos invita y pasamos ahí. Creo que fue 5 días, con la finalidad de cambiar la mentalidad del jugador, ¿no? Pero de una manera total, ¿no? Entonces tenía una persona importantísima, un israelita, ¿no? Que tenía mucho conocimiento de esta situación, espiritista, ¿no? Religioso, lo que sea, ¿no? Y comenzamos nosotros, por decir, a levantarle al equipo a las 2 de la mañana, ¿no? Así comenzamos a hacer actividad física, trotar, caminar, nos bañábamos en el río, etcétera, etcétera. Y a las 6 de la mañana desayunamos, el equipo descansaba, se levantaba a hacer algún trabajo y no otra vez. Es decir, romper todos los esquemas que teníamos establecidos con la finalidad de cambiar la mentalidad y que el jugador hable mucho, se exprese y todas las reuniones acá y tanta situación, ¿no? Cuando el equipo está totalmente, yo le traigo para el partido, cambiado en el aspecto mental y fuerte y convencido de sí mismo cada uno de que nosotros teníamos la obligación de salvarle a Deportivo Quito. Claro. Queremos jugar y no podemos jugar porque no se pagó un dinero que tenía que pagar y Deportivo Quito no jugó. Claro. Y no jugamos 5 fechas. La verdad que todo ese trabajo que realicé en la parte mental con los jugadores no sirvió absolutamente para nada porque ya no jugamos y el equipo de Tumbuandú ahí presentaba a los juveniles y al final ya no le aceptaban ni que presente los juveniles y lamentablemente descendió y desde ahí no ha vuelto al equipo. Bueno, profe, la verdad le quería agradecer esto largo y tendido, ¿no, profe? Verdaderamente usted es historia viva de nuestro fútbol y para mí es un verdadero placer que nos pueda compartir un poquito de su historia. Nos quedó pendiente, ya lo vamos a traer en cualquier otra ocasión, mi querido profe. Bueno, agradecerte, ¿no? Por esta entrevista que ha sido muy amena, amplia y en donde he tenido la oportunidad de, sintetizando al máximo, dar a conocer a la hinchada y decirle que seguimos vigentes. No, sigo siendo entrenador de fútbol y que a lo mejor por ahí aparezca. ¿Sigue vigente, profe? No, tengo en la escuelita. En la escuelita. Por ejemplo, si lo llamaran, ya muchas gracias. No. Por ejemplo, si lo llaman mañana de Nacional. No me han llamado. Ah, ¿sí? Sí me han llamado de algunos equipos, todo, pero voy a dirigir siempre que ese equipo tenga aspiraciones de estar en los primeros lugares. Pero un equipo que está abajo, ya ¿para qué? Durante mis 30 años, 25... Un montoncísimo de equipos. De esos años
pasé salvándoles a los equipos de categoría, subiéndoles a pelear los primeros lugares. Entonces, no aceptado, pero vamos a ver si es que por ahí, con un grupo de amigos, alguna situación, logramos formar un equipo, ¿no? Y comenzar desde abajo, ¿no? Para arriba. Y ahí, Es experto usted en eso. como entrenador, como director deportivo, con toda la experiencia que me tiene. Algo que no topamos fue de Independiente, ¿no? El 2011. Sí, que fue una época en donde todos los conocimientos que yo tenía de mi fundación, desde el año 92-93, en donde contempla trabajo de divisiones menores, equipo de primera, todo lo que es equipo B, lo que es de jugar con juveniles, que yo la experiencia tenía con Emelec. Con Quito. El tema de la escuela, digamos, del colegio, ¿no? Para que estudien inglés, informática, el tema de las canchas, no 2 canchas, sino 7 canchas, torneos internacionales que había que jugar desde las divisiones menores, el tema de la sub-18 a nivel internacional, el torneo que hacen, son ideas mías, ¿no? Que fui incursionando y sugiriendo a la directiva, ¿no? Ahí, que muchos de todos esos aspectos lo tomaron en consideración, y para mí ha sido un éxito. Entonces, teniendo tanta experiencia en esto y conocimiento de cómo se puede hacer, formar otro Independiente, que invito a todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano a que copien el modelo de Independiente. Ya está. Es el mejor que existe aquí en Sudamérica. No tiene ningún equipo, ¿no? Ni River, ni Boca, ni Corinthians, ni Flamengo, es Independiente. No, tiene Independiente, que está, como dije hace un momento, a la altura de los europeos. Fútbol europeo, ¿no? No de primerísimo nivel, pero sí del primer nivel. Entonces, tratar de formar un equipo de ese estilo, y si es que logramos formar ese equipo, bueno, ahí veremos, ¿no? Desde ya soy hincha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Además, teniendo conocimiento, sabiendo dónde tenemos que arrimarnos, considero, digamos, que estamos bastante bien en lo que respecta a hinchada, en lo que respecta a colaboración, y que la gente se va a identificarse con ese equipo. Estamos bien. Ahora lo que necesitamos es el grupo de dirigentes con un poder económico que nos respalde para emprender ese trabajo. Perfecto, profe. Sé que le va a ir súper bien. Soy el primer hincha de ese equipo. Le agradezco, profe, por estar aquí en Zona Mixta con Deco Espinosa. Bueno, muchísimas gracias. Siempre a la orden. Esta es Zona Mixta con Deco Espinosa. No te olvides de darle like y suscribirte. Además, recordarte que todas las semanas tendremos un episodio nuevo con nuevos invitados. Síguenos en Spotify y YouTube. Y recuerda que la historia se escribe en Zona Mixta.